Hay un pasaje en la Biblia en el que Dios habla directamente con un hombre que está a punto de enfrentar la batalla más grande de su vida. No un profeta en el desierto, no un rey en su trono, un líder recién nombrado, sin experiencia, heredando una misión imposible de alguien que acaba de morir. Y en ese momento, Dios podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber prometido la victoria. Podría haber dado un plan de batalla. Podría haber enviado un ejército. Lo que Dios dijo fue esto: medita en esto de día y de noche. Durante décadas, esa instrucción fue leída como un consejo espiritual, una disciplina devocional, una forma de mantenerse cerca de Dios. Pero cuando colocas ese versículo junto a lo que la neurociencia descubrió en los últimos 30 años sobre cómo el cerebro humano realmente cambia, algo extraordinario ocurre. Te das cuenta de que Dios no estaba simplemente dando un consejo espiritual. Estaba describiendo, con una precisión que la ciencia moderna tardó décadas en comprobar, el mecanismo exacto por el cual el cerebro humano se reconecta. Construye nuevos patrones, abandona los antiguos y transforma, de forma permanente, la manera en que una persona piensa, decide y actúa. En los próximos 20 minutos te voy a mostrar cómo funciona esto. Te voy a mostrar la ciencia detrás de la instrucción bíblica. Y te voy a mostrar cómo aplicarlo de forma práctica, inmediata y real en tu vida. De la misma forma en que yo lo apliqué en la mía. Pero para entender lo que Dios realmente le dijo a Josué, primero necesitas entender en qué situación estaba él. Imagina que trabajas como asistente directo del CEO de una de las empresas más grandes del mundo. Durante años aprendiste observando, ejecutando, siendo el segundo al mando. Ahora imagina que ese CEO muere y de repente, sin aviso, sin preparación suficiente, sin un manual de transición, eres votado para ocupar su lugar. Solo que hay un detalle. El mes pasado, la empresa lanzó el proyecto más grande de su historia. Un proyecto de 20 años. Decenas de millones de dólares ya invertidos. Socios esperando resultados. Y ahora, tú eres el responsable de hacer que ese proyecto funcione. No hay nadie más al frente. Eres tú. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Josué. Durante 40 años, Moisés lideró al pueblo de Israel. Sacó a millones de personas de la esclavitud en Egipto. Atravesó el desierto. Recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Fue el líder más grande que Israel conoció. Y entonces Moisés murió. Y Josué, que había sido su asistente, su segundo al mando, el hombre que aprendía observando de cerca, ahora tenía que tomar a ese pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida. Una tierra ocupada por naciones poderosas, ciudades amuralladas, ejércitos entrenados. Era el momento más crítico de la historia de Israel, y Josué estaba solo al mando por primera vez en su vida. Fue exactamente en ese momento cuando Dios le habló, y lo que Dios dijo está registrado en Josué 1, versículos 7 y 8. Sé fuerte y muy valiente. Cuida de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora piensa conmigo. Josué está a punto de enfrentar la batalla más grande de su generación. Está liderando a más de 1 millón de personas. El peso de la responsabilidad es inmenso. Y Dios dice, medita en esto de día y de noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver meditar en las Escrituras con conquistar una tierra, liderar un pueblo, ganar batallas reales? La respuesta está en lo que la neurociencia descubrió sobre cómo funciona el cerebro humano. Y cuando entiendes eso, la instrucción de Dios deja de parecer simplemente espiritual. Empieza a parecer lo que siempre fue,
quirúrgica. Hay un concepto en neurociencia que cambió completamente la forma en que los científicos entienden el cerebro humano. Ese concepto se llama neuroplasticidad. Durante décadas, el modelo dominante decía que el cerebro adulto era fijo, que nacías con cierto número de conexiones neurales y que a medida que envejecieras, solo las perderías. Que tus patrones de pensamiento, tus comportamientos automáticos, tus respuestas emocionales, todo eso estaba básicamente definido después de cierta edad. Ese modelo estaba equivocado. Lo que la neurociencia moderna comprobó es que el cerebro humano está en estado de construcción permanente. En cada momento, está rompiendo conexiones antiguas que dejaron de ser útiles y construyendo conexiones nuevas basadas en lo que estás haciendo, pensando y repitiendo ahora. Esas conexiones se llaman vías neurales. Puedes pensar en ellas como carreteras en tu cerebro. Carreteras que fueron construidas a lo largo de toda tu vida en base a tus hábitos, tus creencias, tus experiencias repetidas. Y aquí está lo que hace que eso sea poderoso. Cuanto más transitas por una de esas carreteras, cuanto más repites un pensamiento, un comportamiento, una reacción, más amplia y más automática se vuelve esa carretera, hasta el punto en que ni siquiera te das cuenta de que estás en ella. El comportamiento simplemente ocurre. Por eso los hábitos son tan difíciles de romper. La carretera neural que sostiene ese hábito fue construida a lo largo de años. Es amplia, rápida, eficiente. Y el cerebro prefiere usar carreteras conocidas antes que construir nuevas. Pero aquí está la parte que cambia todo. No estás atrapado en esas carreteras. El cerebro no solo puede construir nuevas vías neurales. Está constantemente intentando hacerlo. Cada vez que introduces un pensamiento nuevo, un comportamiento nuevo, una repetición intencional de una idea diferente, estás iniciando el proceso de construcción de una nueva carretera. Y si abandonas la carretera vieja y continúas transitando por la nueva, el cerebro eventualmente comienza a desmantelar la antigua. Pierde tráfico, pierde grosor, pierde automaticidad. Eso es la neuroplasticidad. Y es exactamente lo que Dios estaba describiendo cuando le dijo a Josué: medita en esto de día y de noche. Pero aquí comienza el punto en el que la mayoría de las personas falla. Y es aquí donde se decide la diferencia entre transformación real y frustración repetida. Imagina un herrero trabajando con hierro. A temperatura ambiente, el hierro es rígido. Puedes martillarlo todo el día y no vas a poder moldearlo. Simplemente resiste. La estructura molecular del hierro, en ese estado, no cede. Pero coloca ese hierro en el fuego. Caliéntalo hasta el punto exacto. Y de repente se vuelve maleable. Puedes moldearlo, doblarlo, darle la forma de una espada, de un escudo, de lo que quieras. Y cuando se enfría, mantiene la forma que le diste. El cerebro humano funciona exactamente así. La neurociencia descubrió que el cerebro no está igualmente receptivo al cambio todo el tiempo. Existen ventanas específicas, momentos en que la neuroplasticidad está en su estado máximo, en los que el cerebro está, literalmente, maleable como hierro caliente, listo para ser moldeado. Esas ventanas se abren cuando el cerebro detecta 3 señales: novedad, emoción intensa o urgencia real. Novedad es cualquier cosa que el cerebro aún no haya catalogado como rutina. Emoción intensa es cualquier estado que active el sistema límbico con fuerza: miedo, alegría extrema, compromiso profundo. Urgencia real es la percepción de que algo importante está en juego y que no hay forma de dar marcha atrás. Cuando una o más de esas señales está presente, el cerebro registra: esto importa, y asigna muchos más recursos para construir la vía neural correspondiente. Cuando esas señales están ausentes, el cerebro registra: esto es rutina.
Y el proceso de cambio ocurre de forma lenta, superficial y frecuentemente revertida. Es exactamente por eso que la mayoría de las personas falla cuando intenta cambiar repitiendo afirmaciones en voz baja cada mañana con la mente adormecida. O leyendo los mismos versículos bíblicos de forma mecánica, sin emoción, sin urgencia, sin conexión real con lo que está siendo leído. El hierro está frío. No importa cuántas veces lo martilles, no va a cambiar de forma. Ahora mira la situación de Josué una vez más. El líder del pueblo acaba de morir. Josué está asumiendo el mando por primera vez. Hay una misión imposible frente a él. Hay un pueblo entero dependiendo de él. Hay enemigos reales esperando al otro lado del Jordán. El hierro estaba al rojo vivo. Dios no dio esa instrucción sobre la meditación a Josué en un momento tranquilo de devoción. La dio en medio de la mayor transición, la mayor presión, la mayor urgencia de su vida. Porque es exactamente en ese estado donde la instrucción penetra más profundo, donde las vías neurales se forman con más fuerza, donde el cambio se vuelve permanente. Pero hay más, mucho más. Porque cuando relees el mismo texto de Josué con atención, te das cuenta de que Dios no dio solo una instrucción, dio 5. Y cada una de ellas corresponde a un mecanismo neurológico diferente. Y cuando las 5 operan juntas, el resultado es algo que la mayoría de las personas nunca experimenta. No porque sea inaccesible, sino porque nunca supo que las 5 necesitaban operar al mismo tiempo. Volvamos al texto. Josué 1, versículos 7 y 8. Y esta vez, léelo como si fuera un protocolo neurológico. Primer mandato. Sé fuerte y muy valiente. Ser fuerte y valiente frente a un desafío extremo es uno de los activadores más poderosos de ventanas de neuroplasticidad. Cuando tomas una decisión deliberada de avanzar a pesar del miedo, cuando hay un compromiso emocional real con una dirección, el sistema nervioso registra eso como un evento de alta importancia. El cerebro comienza a asignar recursos máximos para procesar y consolidar todo lo que está siendo aprendido en ese estado. Segundo mandato. Obedece y observa todo lo que está escrito. En hebreo, la palabra traducida como observar es shamar, que significa guardar, proteger, vigilar con atención. No es lectura pasiva. Es atención intencional con acción correspondiente. La neurociencia confirma que la combinación de foco intencional con acción física correspondiente acelera dramáticamente la formación de vías neurales. No solo piensas, actúas. Y la retroalimentación real de la acción enseñando al cerebro en tiempo real es mucho más poderosa que el pensamiento aislado. Tercer mandato. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando intentas construir múltiples caminos al mismo tiempo, los recursos neurales se dividen. El cerebro comienza a construir vías paralelas que a veces se contradicen. Si tu objetivo es construir una vía neural específica, una nueva identidad, un nuevo patrón de pensamiento, dispersar la atención entre múltiples objetivos simultáneos fragmenta el proceso. El foco singular concentra los recursos del cerebro en una sola dirección, y las vías concentradas crecen más rápido. Cuarto mandato. No dejes que estas palabras se aparten de tu boca. Hablar en voz alta es neurológicamente mucho más exigente que pensar en silencio. Cuando hablas, activas simultáneamente los centros del lenguaje, los centros auditivos y los centros motores del cerebro. También te escuchas a ti mismo, lo que crea un segundo canal de procesamiento de la misma información. Un metaanálisis de 27 estudios descubrió que las personas que combinan práctica mental con práctica física y verbal aprenden de 2 a 3 veces más rápido que aquellas que usan solo la práctica mental. Hablar las palabras no es un ritual vacío, es compromiso cerebral múltiple. Quinto mandato. Medita de día y de noche. La palabra hebrea para meditar aquí es haga.
No significa sentarse en silencio con la mente en blanco, que es el modelo de meditación que la mayoría de las personas conoce hoy. Haga significa murmurar, ponderar, imaginar con profundidad, volver repetidamente al mismo pensamiento hasta que se convierta en parte del tejido de tu mente. Es la construcción deliberada y repetida de una vía neural específica. Es el proceso de hacer que un pensamiento sea tan familiar que deje de ser un esfuerzo y pase a ser la forma natural en que ves el mundo. 5 mandatos. 5 mecanismos neurológicos distintos, todos operando al mismo tiempo. Ahora piensa en lo que los estudios científicos más avanzados sobre cambio de comportamiento usan como protocolo. Emoción intensa, foco singular, acción física correspondiente, repetición deliberada, verbalización. Exactamente lo que está en Josué 1. Esto no es coincidencia. Y esto no es solo espiritualidad. Es la arquitectura del cerebro humano descrita con precisión miles de años antes de que existiera cualquier laboratorio de neurociencia. Pero saber eso no es suficiente. La pregunta real es, ¿cómo pones esto en práctica en tu vida? Existen 3 pasos para transformar esto en un hábito real. No en teoría, en la vida que estás viviendo ahora. El primer paso es crear lo que yo llamo un momento Josué. Josué no estaba en un retiro espiritual cuando Dios dio esas instrucciones. Estaba en el momento de mayor presión, mayor responsabilidad y mayor exposición de su vida. Y fue exactamente ese contexto el que abrió la ventana de neuroplasticidad que permitió que la instrucción penetrara profundo. Un momento Josué es cuando tomas una decisión de dirección de la cual no hay retorno fácil. No una decisión impulsiva o irresponsable. Una decisión intencional de poner algo real en juego por la dirección que sabes que necesitas seguir. Yo tuve uno de esos momentos hace aproximadamente 6 meses. Decidí hacer un ayuno de 21 días. Solo agua, nada de comida, ninguna desviación. No porque tuviera certeza de lo que pasaría del otro lado, sino porque había algo en mí que necesitaba una ruptura real con los patrones que estaba repitiendo. Y le dije a Dios, no sé lo que hay del otro lado de esto, pero espero que algo cambie. Lo que cambió fue mi relación con el control, con el miedo, con la fe, con los vicios y las autosabotajes que yo llamaba problemas, pero que en realidad eran identidad. Esa historia merece un video completo, y lo voy a hacer. Pero el punto aquí es este. La ruptura fue real. La ventana se abrió, y lo que construí dentro de esa ventana se quedó. El segundo paso es equiparte con principios de verdad sobre los cuales vas a meditar. Josué tenía la ley de Moisés, 5 libros, el repositorio de sabiduría e instrucción que Dios había dado al pueblo de Israel. En eso era en lo que él meditaba. Tú necesitas encontrar los principios que, si los vives de verdad, van a transformar el área de tu vida en la que más necesitas cambio. Para mí, la fuente principal siempre ha sido la Biblia, y uno de los versículos que más transformó mi vida cuando comencé a meditar en él de verdad, no solo leerlo, sino vivirlo, fue Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Cuando ese versículo pasó de información a convicción operacional, cuando realmente interioricé que era literalmente imposible para mí fallar de forma permanente, porque cualquier error sería redirigido por Dios para mi bien, algo fundamental cambió en mi relación con el riesgo, con la obediencia y con el miedo. No necesité más valentía. Necesité menos miedo al costo de equivocarme. El tercer paso es vivir como la versión de ti que ya cree en lo que estás meditando. Aquí está el error más común. Las personas meditan en los principios, pero continúan tomando decisiones desde la identidad antigua. Dicen un versículo de disciplina por la mañana y se comportan como la versión indisciplinada de sí mismas el resto del día.
y el cerebro registra la contradicción y mantiene la vía neural antigua. La transformación real ocurre cuando el comportamiento comienza a corresponder al pensamiento. Si estás meditando en un principio de disciplina, ejerce disciplina en todas las áreas de tu vida, no solo en las que parecen espirituales. Si estás meditando en un principio de valentía, toma hoy una decisión valiente, aunque sea pequeña. Si estás meditando en un principio de fe, actúa como alguien que cree en eso, antes de tener la prueba. Es el comportamiento coherente con el principio lo que cierra el ciclo, lo que consolida la vía neural, lo que transforma la meditación en identidad. Y eso es exactamente lo que hizo Josué. No solo meditó en la ley, la ejecutó, paso a paso, batalla tras batalla. Y con cada acción coherente con lo que había interiorizado, la vía neural se volvía más gruesa, más automática, más él. Josué conquistó la tierra prometida, no porque fuera el líder más experimentado, no porque tuviera el ejército más poderoso, sino porque había pasado por un proceso de transformación interna que lo hizo capaz de hacer lo que la situación exigía. Dios sabía algo que la neurociencia tardó milenios en probar. Antes de cualquier conquista externa, existe una reconexión interna. Y esa reconexión tiene un protocolo, tiene una estructura, tiene 5 mandatos que mapean, con precisión extraordinaria, los mecanismos por los cuales el cerebro humano realmente cambia. No estás atrapado en los patrones que tienes hoy, pero tampoco vas a salir de ellos solo leyendo versículos mecánicamente, o repitiendo afirmaciones sin emoción, o orando sin actuar de forma coherente con lo que estás pidiendo. El cambio real comienza cuando abres una ventana de neuroplasticidad con un momento de compromiso real. Cuando equipas esa ventana con principios de verdad sobre los que meditas con profundidad. Y cuando actúas de forma coherente con esos principios, todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todavía no hay evidencia de que está funcionando. Ese es el hábito que la Biblia describe. Ese es el mecanismo que la neurociencia confirma. Si esto resuena con algo que estás viviendo ahora, si hay un área de tu vida en la que has intentado cambiar y no puedes, donde el patrón antiguo sigue volviendo, escríbeme en los comentarios cuál es esa área. Quiero leerlo. Porque el siguiente paso para cambiar un patrón es nombrarlo con honestidad. Y si quieres ir más profundo en esta conversación, entender cómo las fortalezas mentales que la Biblia describe operan neurológicamente y cómo disolverlas, el próximo video es exactamente sobre eso.